Ayer en su columna del Comercio, es enterarse de que las postas o centros de salud de Islay sí solían atender las 24 horas gracias a un convenio existente previamente, desde luego, de la empresa Southern Perú con el gobierno regional de Arequipa, firmado en la época de Yamila Osorio. Pues bien, Elmer Cáceres Yica, conocido radical de izquierda que le sucedió en el cargo de gobernador y que fue arrestado luego por corrupto, simplemente decidió no renovar el convenio. Ideología pura y dura, digno representante de la izquierda. Ya digo, imagínense cuántos compatriotas habrán corrido la misma suerte que Guerra García por las decisiones dogmáticas de un inepto, como Cáceres Yica en este caso. Y no hablemos solo de la falta de personal médico, donde entre los 247 hospitales estatales en todas las regiones del país solo hay un total conjunto de 14.198 doctores repartidos entre 72 especialidades, y que, en palabras del propio decano del Colegio Médico del Perú, sostiene que deberían existir 15.000 médicos más entre todas las regiones. Hablemos también de infraestructura. Según el diagnóstico de brechas del MINSA al 2023, de los 247 hospitales operativos a nivel nacional, 225 tienen capacidad instalada inadecuada. 225 de 240. Lo que quiere decir que no cumplen con las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento. Preocupante situación. Y si hablamos de construcción de hospitales, el Ministerio de Salud tiene 23 obras hospitalarias repartidas en 15 regiones que llevan entre 1 y 13 años sin terminarse, y que de acuerdo al Banco de Inversiones del MEF superan los 4.000 millones de soles de inversión total. El Hospital Subregional de Andahuaylas en Apurímac, por ejemplo, lleva 10 años en construcción con un avance de apenas el 54%, mientras que el Hospital de Tingo María en Huánuco alcanza los 12 años y todavía se encuentra en construcción, con un avance de 76%. En conclusión, en el Perú demora más de una década construir un hospital, cuando en otras partes del mundo, no muy lejanas por cierto, no demora más de 3 años desde su elaboración y propuesta hasta su inauguración. Y aquí sinceramente sería propicio que se analice, al igual que en educación con el sistema de vouchers educativos, que el Estado le abra ya el camino al privado y sencillamente subsidie el servicio directamente a cada ciudadano, garantizando ese derecho constitucional de una manera más eficiente. El fracaso estrepitoso del Estado peruano al frente tanto del servicio de educación como del de salud es incuestionable. No sirve para nada y no podremos esperar resultados distintos mientras persistamos en el sendero del fracaso. Y ese es mi comentario. En el siguiente informe, a propósito de la visita del expresidente del Parlamento, José William Zapata, examinamos los aciertos y críticas a su gestión, además del papel que cumplió luego del fallido golpe de Estado que llevó a Pedro Castillo a la cárcel. En medio de la impopularidad del Congreso, la elección de sus presidentes es crucial. Las denuncias contra el presidente afectan a la institución, con un 65% de la población en desacuerdo en su elección, según la encuesta CID. Sobre su predecesor, José William Zapata, se esperaba que promoviera el diálogo en un ambiente político dividido después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, pero al término de su gestión, la misma encuestadora solo le dio el 18% de aprobación. Lamentablemente, y hay que ser objetivos, sobre todo en el presidente actual, las denuncias están opacando lo que puede ser una gestión y un liderazgo necesario de un poder del Estado. Entonces, que el caso de la señora Camones, vacada, ¿no?, por propiamente la situación que todos conocemos del audio que se filtró. El señor Williams, que, bueno, cumplió sus funciones, pero en un contexto de división política no fue, a mi opinión, suficiente. Tenía que mostrarse esa voluntad de diálogo. El especialista en Derecho y Ciencia Política, Dante Paiva, señaló que durante la presidencia de William Zapata,
La falta de comunicación con la prensa fue un grave error, ya que un presidente del Congreso debe garantizar que el legislativo refleje la voz de la nación y no tomar decisiones sin escuchar a la ciudadanía. El gran desacierto fue precisamente derivado de ese panorama previo, la falta de comunicación, de diálogo. Un presidente del Congreso, y eso no es solamente para el caso del señor Williams, sino para todos los que en adelante también sigan ejerciendo esa importante función, tiene que asegurar que el legislativo sea realmente la voz de la nación a la que representa. No puede haber un esquema de que ya votaron y ahora nosotros nos hacemos cargo sin escuchar. Eso no es democracia. Sobre los polémicos gastos en bonos, remodelaciones, buffets y viajes durante la gestión de la mesa directiva presidida por José Williams, el abogado constitucionalista José Naupario opinó que se necesitaba más austeridad, transparencia y liderazgo. Lo que pudo mejorar, o lo que quizás podría decirse faltó bajo la presidencia del general Williams, es más austeridad y sin duda también quizás más liderazgo frente a las propias bancadas y sin duda también más transparencia, entendida la transparencia como un acercamiento a los medios de comunicación para difundir el trabajo del Parlamento, ¿no? No puede ir con el argumento de decir, bueno, pero nosotros no ejecutamos presupuesto, sí, pero tu presupuesto no se sigue incrementando. Además, bajo la gestión de Williams se realizaron cambios en la educación con la reforma de la SUNEDU. Además, se eligió como defensor del pueblo a alguien vinculado a Vladimir Cerrón. Se aprobaron leyes que limitaron la colaboración eficaz y afectaron la meritocracia en la enseñanza. Y se intentó aumentar las penas por difamación contra los medios de comunicación. En tanto, César Delgado, exoficial mayor del Congreso de la República, sugiere extender la duración de los órganos directivos y las comisiones del Congreso a 5 años para permitir un trabajo estratégico más efectivo. Y la dificultad que ha tenido el señor William Zapata, quién sabe, debe atribuirse también a una deficiencia organizacional, porque mientras que los presidentes, en general, las mesas directivas y las comisiones del Congreso tengan una duración de solamente 1 año, probablemente no se pueda trabajar estratégicamente con la mejor de las condiciones. Entonces, debe hacerse ese cambio, a mi juicio, que consistiría en que los órganos directivos del Congreso duren 5 años, la integridad del periodo, al igual que las comisiones ordinarias. Sin embargo, el trabajo parlamentario de la mesa directiva de Williams durante las interpelaciones en las presidencias de Pedro Castillo y Dina Boluarte fue oportuno, ya que anticipó problemas en el régimen de Castillo. Como gestión, pero dentro de todo el trabajo parlamentario, las interpelaciones que se llevaron a cabo, las fiscalizaciones, fueron oportunas porque iban anticipando lo que ya luego, caído el régimen de Castillo, terminó revelándose plenamente, y es unas constantes acciones contrarias a la ley y, por supuesto, marcadas propiamente con todo el tinte de la corrupción. Un Congreso que propició más interpelaciones y censuras de ministro de Estado durante el gobierno de Castillo, algunos de ellos fuertemente cuestionados, como Heiner Alvarado. En ese aspecto sí, positivo, ¿no? Al final del día es un mecanismo de control político perfectamente válido, es un mecanismo que lo único que tenía que hacer el general Williams era darle trámite a una decisión que adopta el Pleno del Congreso y que encima ni siquiera él puede definir de manera unilateral los tiempos de debate. Creo que en ese punto, más allá justamente de que a veces fue demasiado permisivo con algunas intervenciones altisonantes de congresistas de distintos colores, su manejo sí fue positivo. Desde la salida de Castillo el 7 de diciembre, Williams, líder del exitoso operativo militar Chavín de Huántar, intentó mantener el equilibrio en el Congreso, crucial para la estabilidad política y la transición, opinó el ex oficial mayor del Congreso. Los primeros meses, a partir del 7 de diciembre, hubo una especie de calma en la política peruana. Pero a partir de enero se reactiva desde la calle y con la posición de algunos congresistas de izquierda el hecho de querer adelantar elecciones, romper con la estabilidad política que el país necesita y necesitaba también en ese entonces. Y ahí viene cómo Williams articula el funcionamiento del Congreso y trata de mantener el equilibrio, que es la base para una estabilidad política. Y así se logra pasar la transición. El error de Pedro Castillo le terminó dando un beneficio al Congreso, porque
simplemente se limitó a ejecutar lo que ya la Constitución mandaba. Se había quebrado el orden constitucional y era insostenible la presidencia de Castillo en el cargo. Los especialistas coincidieron en afirmar que la innegable impopularidad del Congreso se debe también porque la población siente que el Congreso no está abordando temas cruciales como la seguridad, salud y fomento de inversiones para resolver los problemas económicos, que será de apenas 0.8% en este año, la tasa más baja de las últimas 2 décadas. Y según lo anunciado el expresidente del Congreso de la República, el general José William Zapata, ya se encuentra aquí. Bienvenido, general. Diego, gracias por la invitación. Un gusto tenerlo tras básicamente un año, ¿no? Y la primera pregunta es justamente esa. Quiero comenzar esta conversación, general, preguntándole por qué decidió usted, ni bien asumida la presidencia, un poco alejarse, no lidiar frontalmente con la prensa, no dar exclusivas, pero por qué decidió mantener ese nivel de silencio durante su gestión al frente del Congreso? Ok, Diego. Antes de responderte, quiero, por favor, hacerle reiterar mis más sentidas condolencias por la muerte de Nano Guerra García, un personaje de la política muy importante. El Perú pierde a un político inteligente, un político hábil y comprometido con lo que él pensaba. Mis condolencias para su familia y para Fuerza Popular, el Parlamento también. Gracias. Mira, yo creo que el haber estado en los medios de comunicación el tiempo que consideré suficiente, no en entrevistas como esta, pero sí en el Congreso, en Pasos Perdidos, salí muchas veces, es porque creo que cuando uno tiene la dirección de un organismo tan importante como el Pleno del Congreso, donde hay tanta divergencia, ¿no?, de pensamientos, 12 bancadas con ideologías de izquierda, comunistas en algunos casos, y de derecha también, entonces con intereses personales en razón a problemas que se habían dado, también intereses de grupo, con un agente disociador muy fuerte como era el expresidente Pedro Castillo, que convocaba a congresistas de la izquierda, hacían que se tuviera que tener bastante cuidado con lo que tenía que hacer, porque perder la presidencia, perder la mesa era delicado y las cosas ya no estaban fáciles como al principio. Nosotros cuando entramos el 21 éramos un bloque muy sólido. Teníamos a Fuerza Popular, Renovación, Avanza País, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos y Acción Popular. Entonces fue un bloque consistente, al que llamamos bloque democrático, soportó 9 intentos de censura de Mari Carmen Alba, pero fue deteriorándose esa relación por una serie de hechos que vale luego probablemente verlos o estudiarlos. El asunto está en que ese bloque ya no tuvo esa misma fuerza que antes y sucede lo de Leidy. Yo pienso que Leidy nunca debía haber salido del Congreso. En la primera censura se fue. Entonces, perder una mesa directiva en esa situación, dentro de ese escenario, pues había que tener cuidado y andar con pasos firmes, porque la situación era delicada y podía de alguna forma no ser consecuente, ni es el hecho de darle gusto a un grupo de parlamentarios, sino que había que hilar fino para que el Congreso por dentro no vaya a explotar y podamos conseguir nosotros llevar las cosas no de una manera armoniosa. Creo que esa ha sido la principal razón y bueno, lo conseguimos, con esto termino, con el 7 de diciembre. Pero sí, es posible también, ¿no?, de que hubiera podido yo aparecer un poco más. Las cosas hay que también reconocerlas, pero básicamente fue por eso. O sea, ¿usted consideraba que brindar entrevistas exclusivas ponía en riesgo la mesa? No, yo creo que entrevistas exclusivas en un escenario tan difícil necesariamente tienes que ir en una dirección o en la otra, atacar a algunos o no atacarlos o manejar las cosas medias tibias. Entonces yo prefería evitar ese tipo de reuniones o entrevistas con ese único objeto.
y asumió un costo enorme. Yo creo que es correcto. De eso, general. Sí, soy consciente también de que ese fue el costo, el que lo acabo de escuchar, el que me estás diciendo. Pero en estas cosas, Diego, yo creo que se tienen que tomar decisiones, ¿no? Y solamente en el terreno es que se sabe si la decisión fue buena o fue mala. Yo creo que no fue una decisión mala, tampoco fue la excelente, pero yo entregué un Congreso tranquilo, que soportó el antes del 7 de diciembre, como acabo de escucharlo en uno de los entrevistados, entre el 7 y el 20 hubo como un status quo donde había desconcertación. Y justamente... Y en enero y febrero comienza nuevamente todo. Entonces, pero terminamos julio y tenemos un Congreso tranquilo. Pero más allá, y me alegra que haya mencionado eso, porque al margen de que se perciba como poco democrático y poco transparente ese silencio, después del 7 de diciembre se esperaba que la cabeza, el líder del Congreso, articulara la importancia del funcionamiento del Congreso, como lo dijo claramente uno de los participantes de este reportaje, y eso no ocurrió. Y yo creo que eso fue un costo para el sistema democrático inmenso, general. Sí, o sea, yo creo de que poder tener el control absoluto del asunto no es fácil porque el presidente del Congreso no está en una situación donde dice yo ordeno tal cosa y hágase. No, no es fácil. Yo he tenido sesiones donde han habido tal laberinto de que por ahí hasta escuchaba un insulto. Y tuvimos que inclusive suspender a congresistas. Entonces no es querer cuadrar No estamos estando en el ejército es mucho más fácil, ¿no? Allá no, allá a uno le responden y se pueden agravar las cosas. Hacerle esta pregunta para iniciar la charla, para corroborar que usted tiene claro lo grave que fue que el presidente del Congreso, que asumía y que estaba en plena batalla opositora a un golpista con Pedro Castillo, terminara haciendo lo mismo que le criticábamos a Pedro Castillo en ese aspecto. Yo creo que no es tanto como dices, ¿no? Porque desde luego porque hubiéramos podido perder, Diego, la mesa y entregársela a Castillo, claro, que es mucho peor. Entonces, con toda seguridad, yo te digo que hubiesen dicho, ¿no? El general Williams, pese a que es militar y que obviamente tiene que tener una idea de escenarios, no ha sabido medir esto y acaba de perder la mesa. Y te estamos entregando una mesa y Dios sabe que hubieran podido ver las cosas. Como te digo, hay márgenes de error, ¿no? Eso es claro, pero creo que lo importante era no dejar las cosas de una forma de que Castillo pudiera tener más poder. Antes, para pasar a otro tema general, de repasar algunos de los episodios más saltantes, algunos escándalos y otras cosas positivas, en honor a la verdad, procuramos ser objetivos, como he dicho al inicio, quisiera pedirle que usted le ponga una nota a su gestión. ¿Qué nota le pondría a su presidencia? Mira, Diego, hace tiempo me preguntaron una cosa así y yo te voy a responder de la misma forma. Yo creo que la nota me la tienen que poner la población, los analistas, los periodistas, pero creo que la nota me la van a colocar mejor cuando pase un poco más el tiempo y podamos comprender que pese a todos los problemas que tuvimos, salimos de un gobierno muy peligroso. Se entregó el Congreso de modo tranquilo y sufrimos esta mesa directiva el embate lamentablemente, de lo que sucedió con los llamados niños y mochasueldos que afectan. No es que el presidente del Congreso puede decir, váyase, lo retiro, fuera de aquí. Eso no es posible. De acuerdo que no. ¿Está usted de acuerdo en lo que dijo el no Pepe Chevasco, sino el otro ex oficial mayor del Congreso, que dice que es demasiado poco un año para cada presidencia y para las comisiones, y él sugiere llevarlo a 5 años, que a mí me parece demasiado? ¿Pero le parece que deberían ser extendidos los plazos? Mira, eso es muy interesante, porque un presidente del Congreso difícilmente repite el cargo y de repente en buena hora. Pero cuando entras a ser presidente del Congreso, yo me pasaba horas solamente recibiendo unas especies de clases de mis asesores. Tienes que entenderte la Constitución, los procedimientos parlamentarios y hasta lo administrativo crea problemas por ahí. Entonces tienes que aprender bastante, utilizar mucho tiempo y eso pues necesariamente te quita tiempo. Y encima dentro de un ambiente tan caldeado, eso es mucho más difícil. Pero si alguien pudiera hacerse un segundo año de presidente,
del Congreso, obviamente corregiría muchas de las cosas que se han dado. Yo creo que en todo, Diego, y también en el asunto de la reelección. La reelección, pese a que no es bueno, a la población no le gusta porque obviamente no le gustan los congresistas, pero creo que si nosotros tuviéramos congresistas que vayan con experiencia... Eso fue un error. Sería mucho mejor. Ese Vizcarrazo fue un error y un golpe. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero me daba curiosidad saber su posición, porque usted acaba de estar ahí en ese cargo. Y yo también estoy de acuerdo que es probable que uno tenga que aprender muchos procedimientos y reglamentos también que ejecutar, y se pasa la mayor parte del tiempo de eso, por cuanto sería de repente, digamos, prudente extender los plazos. Claro, y adicionalmente, Diego, hay congresistas como yo, presidente del Congreso, que entramos con algo menos de experiencia. Entonces tenemos que acelerar mucho las cosas, utilizar lo que hemos aprendido en la vida para llegar a tomar decisiones y hacer que las cosas no se vayan a ir, porque tenemos una responsabilidad muy importante en el Congreso. Más allá del 7 de diciembre, a donde voy a llegar, porque esa es la curiosidad principal que yo tuve desde que se dio, y no, por razones obvias no podíamos acceder a usted para preguntarle cómo se había vivido eso, voy a llegar a eso. Hubieron varios escándalos a lo largo de todo este último año, de estas dos legislaturas, y quiero repasar algunos para ver por qué quedaron como quedaron, ¿no? Imposible no empezar con los mochasueldos, ¿no? Los recortes de sueldos a trabajadores por parte de ciertos congresistas. Y en general, quiero desarrollar esto, me piden ir a la primera pausa, si fuera usted tan amable de atenderme. Pausa comercial y regresamos para desarrollar con el general Williams. Hace 40 años se prendió la primera brasa y desde entonces hemos mantenido nuestro auténtico y verdadero sabor del pollo. José López Melgar. Los esperamos. Este domingo a las 11:30, Noche de Luna, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, la justicia les cae a todos por igual. Veto a saber. Minutos después de las 10, él no le teme a nadie. Combaters. Confirmado. Willax, más opinión siempre. Este domingo, después de Rey con Barba, tenemos un programa extraordinario. Hablaremos del Señor de Luren de Ica y estará con nosotros José López Melgar. Los esperamos. Este domingo a las 11:30, Noche de Luna, solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 11 de la mañana, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias edición central. Minutos después de las 11, Willax Deportes. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. De lunes a viernes, ellos son los líderes de opinión más influyentes del país. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros.
Seguimos con el expresidente del Congreso, general José William Zapata. General, había preguntado por los famosos mochasueldos, ¿no? Esto afectó gravísimamente la imagen del Congreso ya alicaída. Pero quiero ser puntual aquí. Magali Ruiz, Heidi Juárez y Rocío Torres fueron blindadas en la Comisión de Ética. ¿Qué comentarios, cuál es su análisis de esto? Yo creo, Diego, de que la Comisión de Ética, como la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, va a tener los resultados que desea la población siempre y cuando sus componentes sean las personas que estén decididos a tomar las acciones del caso. Tanto con Carlos Paredes como con Lady Camones hablé varias veces, y también con Nano por el tema de Constitución. Hay que explicar que Carol Paredes presidía la Comisión de Ética y Lady Camones la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Correcto. Y en mi oficina hemos hablado con ellas dos varias veces. Inclusive yo les he dado más personal. La intención de las dos era terminar con este problema. Yo sé que ellas han tenido problemas con sus propias bancadas, pero el asunto, Diego, no está en ellas, sino está en la forma como voten los miembros de cada una de estas comisiones. Allí está el problema. Ahí se consumó el blindaje, efectivamente. Bueno, si le vamos a decir blindaje, allí está el asunto. No, es que fue porque estaban ahí las pruebas, no había manera de que no fueran sancionadas como correspondía. Es que cuanto menos con 120 días. Es que, claro, es que cuando el asunto es de carácter político es mucho más sensible y a veces hasta se sanciona. Yo he visto en el pasado sancionar por algunas cosas que son menos, ¿no? Entonces, ahí no funcionaron los miembros de la subcomisión. Y creo que eso también, en cierto modo, es experiencia, son las personas, es la bancada y son los partidos. He nombrado a 3 que fueron, en mi opinión, blindadas. Fueron blindadas, general, cuando llegaron a Ética. Pero hay 9 congresistas investigadas por este mismo delito. Ser mochasueldos, recorte a los sueldos. Ahora, pasando a otro tema, pero que igual está relacionado a la imagen del Congreso. Con Alejandro Soto no es que vaya muy bien la imagen del Congreso, ¿no? Tiene 2 investigaciones por el delito de concusión en la Fiscalía de la Nación, también recorte de sueldo a sus trabajadores para costear publicidad en salvaguarda de su imagen política personal. ¿Usted está de acuerdo con que él se mantenga en el cargo? Fíjate, él está ahora como presidente del Congreso de la República, fue presentado por su bancada y fue elegido por el Congreso. Él no ha comenzado bien su gestión, porque le han puesto en manifiesto hechos que se dieron antes de su gestión y otros durante su gestión. Se ha puesto él a disposición de la Comisión de Ética, y yo creo que la Comisión de Ética tiene que hacer una labor importante ahí, una labor clara que le dé imagen al Congreso. En estos momentos, el presidente del Congreso es Alejandro Soto, y él tiene que seguir ejerciendo el cargo hasta cuando haya algo, ¿no?, que motive la salida. Y lo mejor que puede hacer es él aclarar cada cosa que se presentan, porque son asuntos personales, y luego hacer la tarea que le fue encomendada, que es la de la presidencia del Consejo de Ministros, que todo esto obviamente también debe estar distrayéndolo. Y bueno, tiene que mientras sale de este problema, que ya no depende necesariamente de él, sí tiene que dejar a un lado todo eso y más bien mostrar que sí va a ser su gestión. Esto lo que hay, ¿no le parece suficiente a usted para que dé un paso al costado o se le censure? Yo creo que ya está en la Comisión de Ética. No podríamos, para poder hacer esto tendríamos que tener un dictamen de la fíjate, la Comisión de Ética va a terminar al final solamente retirándolo 60, 30 días o como sea. Yo no digo ética, yo ni siquiera diría ética. Esto lo que hay me parece completamente suficiente para una censura. Es que claro, es que de allí Ética, como parte de su dictamen, podría pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y ahí ya sería otra cosa, ¿no? Pero tenemos que hacer el debido proceso y arrancar con la única herramienta que tenemos, que es Ética. Ok. Si hubiera una moción de censura, ¿usted votaría a favor? Yo tendría que escuchar qué dice la moción de censura y obviamente si está justificado.